Buenos días, señoritas, ¿cómo les va? Qué bueno verlas por acá. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recuerden que esta es nuestra cuarta clase de este módulo que lleva por nombre soporte de IT y ofimático. Y que en este caso, pues el módulo se enfoca a que nosotros podamos conocer cuáles son los mecanismos, tanto de seguridad como de resolución de problemas que nosotros podemos aplicar en un punto determinado a sistemas ofimáticos cuando se requiera. Y entonces para ello, pues el día de ayer empezamos a ver algunos procedimientos que nosotros podemos utilizar a la hora de estar trabajando en los distintos tipos de dispositivos y para lo cual pues necesitamos algún tipo de seguridad. Yo les hacía mención que dentro de la plataforma de aulas virtuales pues les compartí algunos temas y ahí pues ya se encuentra también la actividad que se tiene que trabajar. Ahí también ya tenemos la grabación de la clase del día de ayer para los que no pudieron estar y puedan pues retroalimentar esta parte de la clase que se trabajó el día de ayer. Y entonces algunos temas pendientes en cuanto a procedimientos de seguridad. También quiero recordarles que ya está habilitada la evaluación del capítulo número 10 para que la puedan realizar. Vamos a ver si es en realidad el capítulo 10. Sí, exactamente, la evaluación del capítulo número 10 sobre sistemas operativos móviles, Linux y OS X. Tienen dos oportunidades para poderla realizar y esto está habilitada desde el día de ayer hasta el próximo día viernes para que la puedan trabajar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que estamos trabajando en el capítulo número 12. Vamos en la sección 12.2 sobre protección y en este caso pues procedimientos de seguridad aplicados a dispositivos tecnológicos. El día de ayer trabajamos lo que fueron las directivas de seguridad local de Windows, trabajamos la parte de protección del acceso a la web, cómo nosotros pues podemos navegar de forma segura, la protección de los datos, que fue lo último que estuvimos trabajando, las distintas formas que nosotros tenemos para proteger nuestros datos. Podemos proteger nuestros datos tanto de pérdidas como por ejemplo daños a los dispositivos de almacenamiento, podemos proteger nuestros datos de intrusiones o de personas malintencionadas que quieran hacer algún uso de nuestros datos. También, por último, pues estuvimos viendo parte de los procedimientos que nosotros podemos aplicar cuando necesitemos eliminar o desechar algún disco o dispositivo que haya contenido información, ya que tenemos algunos programas, algún tipo de software que nos puede ayudar a recuperar la información a pesar de que nosotros la hayamos eliminado desde nuestra computadora. Entonces, a través de eso, pues vimos esos mecanismos que tenemos para poderlos, en este caso, desechar. Y dentro de los principales, pues se mencionaba que lo ideal era destruir los dispositivos para que en realidad ya quedaran inutilizables y de esta forma, pues ya no se pudiera recuperar la información. Aunque también tenemos algunos de los procedimientos de reciclaje, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si en una computadora ya no nos va a servir un disco duro, pero el disco duro tiene buena capacidad, lo podemos utilizar en otras computadoras que no tengan estas características, ¿verdad? Y entonces el día de hoy trabajaríamos con lo que es protección contra software malintencionado. Para ello, pues nosotros debemos de tener en cuenta de que existen distintos tipos de software que nos ayuda a brindar esta protección. ¿Y qué es lo que nos protege este tipo de software? La semana pasada hablábamos de lo que era el malware y nosotros decíamos de que el malware pues era el conjunto de todo el software malintencionado. Quiere decir que, por lo tanto, al hablar de malware, pues tenemos una gran clasificación de malware, como por ejemplo los virus, los gusanos, los troyanos, y que dependiendo de la forma en la que va a afectar nuestro sistema, pues así nosotros lo podemos ir, en este caso, pues deteniendo o impidiendo que realice alguna de estas acciones. El malware incluye virus, gusanos, caballos de Troya, registradores de teclado, spyware y adware.
Estos están diseñados para invadir la privacidad, robar información, dañar el sistema o eliminar datos dañados. En este caso, pues sobre esto hablamos también la semana pasada, definiendo cada uno de los puntos de que era un virus, que era un gusano, que era un caballo de Troya y cómo estos pues podían infectar nuestros sistemas y luego pues causar algún efecto, en algunos casos dañinos, para el funcionamiento o el rendimiento de nuestra computadora. En algunos casos, pues a veces nuestra computadora está infectada, pero no tiene síntomas de los cuales nosotros podamos detectar que dicha computadora pues tiene algún tipo de software malintencionado instalado en ella, ya que las afecciones pues no son visibles, no tienen alguna gran afección dentro del funcionamiento y por lo tanto pues nosotros muchas veces convivimos con ese virus dentro de nuestro sistema y en realidad pues está realizando algún tipo de procedimiento en el cual pues no es o es poco observable. Entonces, a raíz de eso, pues existen diferentes tipos de software que nos ayudan a tratar de impedir que este software malintencionado pueda instalarse dentro de nuestra computadora y de la misma forma, pues pueda realizar acciones no permitidas. Es importante que proteja las computadoras y los dispositivos móviles mediante un software anti-malware reconocido. Los siguientes tipos de software anti-malware se encuentran disponibles. Entonces, cuando hablamos de anti-malware o comúnmente nosotros los conocemos como antivirus, existen de diferentes tipos y en algunos casos, pues con un software antivirus o anti-malware no estamos garantizando al 100% la protección de nuestro sistema, pero por lo menos elevamos el porcentaje de seguridad dentro de dichos dispositivos. Y entonces hay algunos software que se enfocan en puntos específicos y hay otros que contienen dentro del mismo software o dentro del mismo programa todas estas funciones. Hablando de estos programas de protección contra software malintencionado, tenemos dentro de ellos lo que son la protección antivirus. Dice que el programa monitorea continuamente en caso de virus. Cuando se detecta un virus, se advierte al usuario y el programa intenta eliminar el virus o ponerlo en cuarentena, como se muestra en la figura 1. Creo que esta parte de la protección antivirus es con la que nosotros estamos mayormente relacionados, ¿verdad? Porque todos dentro de nuestra computadora o la mayoría tienen un programa antivirus. Y aunque no lo tuvieran, con el simple hecho de tener instalado una versión de Windows, automáticamente Windows trae su propio antivirus. En este caso, pues es el Security Essential que ofrece algunas versiones de Windows y que es el que se encarga de proteger nuestro sistema. También utiliza algunas otras funciones, como por ejemplo lo es Windows Defender, que es otro tipo de protección antivirus, pero que en este caso pues las funciones que traen no son tan óptimas como para garantizar que vamos a estar 100% protegidos de los virus, ¿verdad? Luego tenemos también protección contra adware. Los programas buscan programas que muestran anuncios publicitarios en la computadora. Protección contra suplantación de identidades, programas que bloquean las direcciones IP de sitios web conocidos por realizar suplantación de identidad y avisa al usuario acerca de los sitios sospechosos. Protección contra spyware, que el programa analiza en caso de registradores de teclado y otro tipo de spyware. Fuentes confiables o no confiables, el programa le advierte sobre los programas inseguros a instalar o sitios web inseguros antes de que se visite. En este caso, pues esos son algunos de los tipos de software que podemos utilizar. Pero como les decía anteriormente, pues puede que algunos software pues ya traigan todas estas funciones activadas y que nosotros solo vayamos decidiendo cuál tipo de función vamos a activar. Dice, es posible que deban utilizarse muchos programas distintos y que deban de realizarse varios análisis para alimentar completamente todo el software malintencionado. Ejecute solo un programa de protección contra malware a la vez. De hecho, si ustedes tratan de instalar más de un software anti-malware o antivirus, muy probablemente el sistema no los va a dejar. Cuando el sistema operativo reconoce que ya hay un antivirus instalado, difícilmente permita que otro se instale.
O si el sistema operativo lo permitiera, el propio antivirus no deja que otro software antivirus sea instalado junto con él. Entonces, cuando nosotros decidamos por instalar algún tipo de software antivirus, pues tenemos que seleccionar cuáles se adaptan a nuestras necesidades y cuál nosotros podríamos utilizar y de esta forma pues evitar tener varios programas instalados a la vez, ya que nuestro propio sistema no nos lo permitiría, ¿verdad? Dice, varias organizaciones con experiencia en seguridad como McAfee, Symantec, Kaspersky ofrecen una protección exhaustiva de malware para computadoras y dispositivos móviles. Tenga precaución de productos maliciosos y dudosos de antivirus que puedan aparecer mientras navega en Internet. La mayoría de estos productos de antivirus no autorizados muestran un anuncio o un elemento emergente que luce como un mensaje de advertencia real de Windows, como se muestra en la figura 2. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando estamos navegando, a veces observamos que nos tira un mensaje o una ventanita donde nos dice que nuestro sistema está infectado y que lo podemos desinfectar dándole clic a un determinado botón. Cuando estemos navegando y no hemos realizado ningún tipo de instalación de software antivirus o no hemos ejecutado un proceso de escáner, lógicamente estos mensajes pues no son seguros. Entonces para ello nosotros tenemos que también tener cuidado a la hora de estar navegando dentro de Internet. Dice, ante una ventana de advertencia sospechosa, nunca haga clic dentro de la ventana de advertencia. Cierre la ficha o el navegador para ver si desaparece la ventana de advertencia. Si la ficha o el navegador no se cierran, presione Alt F4 para cerrar la ventana o utilice el administrador de tareas para finalizar el programa. Si la ventana de advertencia no desaparece, examine la PC con un buen programa antivirus o de protección contra adware conocido, a fin de asegurarse que la PC no esté infectada. Muy bien, entonces aquí también nos ofrece un blog donde nosotros podemos leer acerca del software malware y de antivirus no confiable. Un punto bien importante a la hora de estar trabajando con esta parte del software antivirus es también de que nosotros debemos de tener en cuenta de que si nosotros no vamos a utilizar un software antivirus que sea con licenciamiento, que sea un software antivirus que nosotros hemos descargado de internet y que no sea de un sitio seguro, entonces lo más probable es que tampoco estemos protegidos, ¿verdad? O que en algunos casos este propio software antivirus que nosotros estemos descargando puede que sea un caballo de Troya y que en realidad no nos esté ofreciendo una protección adecuada, sino que simplemente aparenta que nos va a dar protección, pero en realidad lo que está haciendo es obteniendo nuestros datos. Entonces, la recomendación sería, si ustedes se deciden por un antivirus, es que puedan adquirir la licencia de ese antivirus, si es un antivirus de paga, y si no, pues un antivirus craqueado, lo más probable es que no les vaya a dar una función eficiente. Entonces continuamos por acá y entonces nos habla aquí de la reparación de sistemas infectados, hablando de protección contra software malintencionado. ¿Qué pasa si en algún momento mi sistema se ve infectado con algún tipo de software malintencionado? Entonces dice acá, cuando un programa de protección contra malware detecta que una computadora está infectada, elimina la amenaza o la pone en cuarentena. No obstante, lo más probable es que la PC siga en riesgo. Lo primero que debe hacer para reparar una PC infectada es quitarla de la red, si es que ésta perteneciera a una red, ¿verdad? Porque puede ser que dependiendo del software malintencionado que haya infectado nuestra máquina, puede que se propague por toda la red. Entonces, para evitar que ese software se propague por toda la red, una de las prácticas de seguridad recomendadas es que nosotros podamos venir y desconectar nuestra computadora de la red, a fin de evitar que se infecten otras computadoras. Desenchufe físicamente todos los cables de la red y deshabilite todas las conexiones inalámbricas. El siguiente paso consiste en seguir las políticas establecidas de respuestas ante incidentes. Ayer hablábamos de lo que eran políticas de seguridad, directivas de seguridad, cómo se van a ejecutar y lógicamente dentro de esas políticas tiene que existir alguna donde nos diga cómo actuar en este caso, ¿verdad? En el caso de que una computadora se vea infectada, ¿cuáles son los procedimientos a seguir? Entonces, en esas políticas ya tiene que estar establecido qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a restablecer el sistema, si lo vamos a reinstalar, si vamos a formatear la computadora. Todo eso pues tiene que estar descrito en la política de seguridad. Dice acá, guardar archivos de registros en medios extraíbles o apagar la computadora.
En el caso de un usuario doméstico, actualice los programas de protección contra software malintencionado instalados y realice análisis completos de todos los medios instalados en la PC. Muchos programas antivirus se pueden configurar para que se ejecuten cuando se inicia el sistema. Antes de que se cargue Windows, esto permite que el programa acceda a todas las áreas del disco sin interfaces del sistema operativo o de algún malware. Puede ser difícil eliminar virus y gusanos de una PC. Se requieren herramientas de software para eliminar los virus y reparar el código informático que modificó el virus. Estas herramientas de software pueden obtenerse a través de fabricantes de sistemas operativos y empresas de software de seguridad. Asegúrese de descargar las herramientas de un sitio legítimo. Arranque la computadora en modo seguro a fin de evitar que se cargue la mayoría de los controladores. Instale los programas de protección contra malware adicionales y realice análisis completos para eliminar el malware adicional o ponerlo en cuarentena. Es posible que deba de comunicarse con un especialista para asegurarse de que la PC esté completamente limpia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos con alguno de estos problemas de que nuestro sistema se ha visto expuesto a un tipo de software malintencionado y este ha llegado a infectar el sistema, lo ideal es que nosotros pues realicemos algún mecanismo. Si tenemos en este caso, software instalado para combatir este software malintencionado, pues lo podemos ejecutar. Por ahí nos hacen las recomendaciones que se pueda ejecutar algún tipo de software antes de que se ingrese al sistema, que haga una comprobación inicial para registrar cada uno de los sistemas o de los archivos que están dentro del sistema y de esta forma detectar cuál fue la vulnerabilidad que se encontró y dónde está esa amenaza para poderla eliminar. Si se diera el caso de que en realidad no se puede solucionar de esta forma o utilizando diferentes tipos de software, lo ideal es realizar un procedimiento de formateo, con el cual pues nosotros eliminemos toda la información que se encontraba dentro de esa computadora y reinstalemos el sistema desde cero y lógicamente, como anteriormente hablábamos de copias de seguridad, se pueda restablecer en un momento determinado una copia de seguridad para poder utilizar dentro del sistema y que de esta forma pues nosotros podamos volver a utilizar nuestra computadora sin ningún problema. Luego de esto, pues nos habla también, cuando hablamos de protección contra software malintencionado, tenemos lo que son las actualizaciones de archivos de firma. Dice que los fabricantes de software deben de crear y ofrecer nuevos parches con frecuencias para corregir las fallas y vulnerabilidades de los productos. Dado que siempre están desarrollándose nuevos virus, se debe de actualizar el software de seguridad de manera continua. En este caso, pues ahí nos podemos dar cuenta de que nosotros a la hora de instalar algún sistema de software antivirus o antimalware, cada vez o con frecuencia se va a estar actualizando, principalmente su base de datos de virus. Con eso nosotros vamos a garantizar que cada vez que se estén detectando nuevos virus, el software que nosotros estamos utilizando va a tener la capacidad de poderlo detectar. Si nosotros tenemos un software antivirus que no se actualiza, pues lógicamente no vamos a estar protegidos contra nuevas vulnerabilidades o contra nuevas amenazas que se hayan creado para, en este caso, infectar los sistemas. A raíz de eso, pues lo ideal es que nosotros verifiquemos que nuestro software antivirus esté en constante actualización y de esta forma, pues garantizar su buen funcionamiento. Luego de eso, pues tenemos también, en cuanto a los procedimientos de seguridad, pasamos a las técnicas de seguridad. ¿Qué técnicas nosotros podemos emplear para poder garantizar la seguridad en cada uno de los sistemas de información y principalmente en nuestros sistemas informáticos en los cuales pues vamos a estar trabajando? Dice acá, tipos comunes de cifrado de comunicaciones. La comunicación entre dos computadoras puede requerir una comunicación segura. Para hacerlo se requieren los siguientes protocolos: codificación hash, un cifrado simétrico, un cifrado asimétrico. Y en este caso, cuando hablamos de estos tipos de cifrados, va a ser el tipo de comunicación segura que va a utilizar nuestra red para enviar y recibir información. La codificación hash o hashing asegura la integridad del mensaje. Esto significa que garantiza que el mensaje no sea dañado o sufra alteraciones de manipulación durante la comunicación. Estos mecanismos pues son mecanismos que vamos a implementar para garantizar que dentro de nuestra red de comunicaciones vamos a tener seguridad a la hora de enviar y recibir mensajes, sin que hayan algunas instrucciones donde se puedan alterar nuestros mensajes o se pueda incluir
algún tipo de información que no es la que nosotros estamos enviando. Luego de eso, pues tenemos también los identificadores de conjuntos de servicios. Como en las redes inalámbricas se utilizan ondas de radios para transmitir datos, resulta sencillo para los atacantes monitorear y obtener datos sin necesidad de conectarse físicamente a una red. Los atacantes logran acceder a una red cuando están dentro del alcance de una red inalámbrica sin protección. Los técnicos deben configurar el nivel de seguridad adecuado de los puntos de acceso y las NIT inalámbricas. Y entonces aquí nos habla de cómo nosotros pues podemos brindar esa seguridad a nuestras conexiones inalámbricas. ¿Qué tipo de configuraciones vamos a aplicar a nuestra red inalámbrica para poder garantizar que no se va a conectar cualquiera y que lógicamente no cualquiera va a acceder a nuestra red? Dice, al instalar servicios inalámbricos, utilice técnicas de seguridad inalámbrica de inmediato, a fin de evitar el acceso no deseado a la red. Deben configurarse puntos de acceso inalámbricos con configuración de seguridad básica que sea compatible con la seguridad de la red existente. El identificador de conjuntos de servicio, SID, es el nombre de la red inalámbrica. Un punto de acceso o router inalámbrico realiza broadcast de SSID de manera predeterminada, de modo que los dispositivos inalámbricos puedan detectar la red inalámbrica. Al deshabilitar el broadcast del SSID, la seguridad es muy baja. Si se habilita la difusión de SSID, un usuario que desee conectarse a la red inalámbrica y que conozca el SSID de esta red puede ingresar manualmente cuando una PC busque una red inalámbrica. Y en este caso, pues son algunos mecanismos que nosotros podemos implementar relacionados a la forma de ir identificando una red inalámbrica. Luego también pues tenemos el modo de seguridad inalámbrica. Dice, utilice un cifrado inalámbrico para codificar la información que desea enviar a fin de evitar la captura y el uso no deseado de los datos. Para la mayoría de los puntos de acceso inalámbrico admiten varios modos de seguridad, como se muestra en la ilustración. En este caso, aquí en la imagen, nosotros podemos ver que podemos deshabilitar el modo de seguridad de wireless o podemos habilitar los diferentes tipos de protocolos que se tienen relacionados a la seguridad Wi-Fi. Lógicamente, entre más vamos bajando de nivel, más alta va a ser la seguridad de cada uno de ellos. Yo les decía de que muchos de ustedes pues han podido observar que dentro de la red nosotros tenemos algunas aplicaciones que nos dicen que nos van a servir para descubrir cuál es la contraseña de una red Wi-Fi. Y claro que se puede hacer, media vez no tenga un mecanismo de seguridad que sí brinde esa protección. Si la mayoría configura su mecanismo de protección en seguridad web, es la más fácil de descifrar. Y de esta forma, pues cualquier aplicación que nos brinde ese servicio, pues va a poder encontrar cuál es nuestra contraseña. Pero entre más vamos avanzando al WPA y el WPA2, pues garantizamos que la seguridad de nuestra contraseña de Wi-Fi va a ser mucho más segura y robusta para que no sea fácil de descifrar. Plug and Play universal. Sabemos que el Plug and Play universal pues es una de las tecnologías o un protocolo que utilizan actualmente los dispositivos y hace referencia a conectar y utilizar. Dice, el Plug and Play es un protocolo que permite que los dispositivos dinámicamente se agreguen a una red sin necesidad de intervención del usuario o de la configuración. Si bien es conveniente que Plug and Play no es seguro, el protocolo de Plug and Play no tiene ningún método para autenticar los dispositivos. Por lo tanto, considera cada dispositivo como confiable. Además, el protocolo de Plug and Play tiene numerosas vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, el malware puede utilizar el protocolo para redirigir el tráfico a diferentes direcciones IP fuera de la red y potencialmente enviar información confidencial a un pirata informático. Muchos routers inalámbricos de casas o de pequeñas oficinas tienen un Plug and Play activado de manera predeterminada. Por tanto, marque esta configuración y deshabilítela como se muestra en la figura. Entonces, lo ideal es que nosotros revisemos nuestro router, ¿verdad? Bien sea si estamos trabajando en una oficina, en una empresa o de forma personal, podamos revisar que esta configuración esté desactivada, ya que es una configuración no segura para nuestra red. La siguiente dice actualizaciones del firmware, lo mismo que hablábamos en relación a los antivirus. Hay que tener actualizadas la base de datos en relación a los antivirus y en relación a nuestro router o nuestros puntos de acceso, también verifiquemos que el sistema que están utilizando pues esté actualizado y de esta forma pues se pueda corregir cualquier vulnerabilidad
que se haya detectado con anterioridad dentro del sistema y cada uno de sus funcionamientos, ¿verdad? Y con ello, pues garantizar que sí va a tener la seguridad que nosotros pretendemos que dicho dispositivo tenga. También tenemos los firewalls. Algunos routers pues nos ofrecen algún tipo de firewall físico para poder filtrar la información. Dice un firewall de hardware es un componente de filtrado físico que inspecciona los paquetes de datos de la red antes que lleguen a las computadoras y a otros dispositivos de una red. Un firewall de hardware es una unidad independiente que no utiliza los recursos de la PC para protegerse, por lo que el rendimiento o procesamiento no se ve afectado. Es posible configurar el firewall para que bloquee varios puertos individuales, un rango de puertos o incluso el tráfico específico de una aplicación. La mayoría de los routers inalámbricos incluyen un firewall de hardware integrado. Sí, entonces, esto lo vamos a encontrar dentro de configuraciones de seguridad de nuestro router, aunque tenemos que tener en cuenta que no todos los routers traen esta configuración de seguridad. No todos los routers nos van a ofrecer un firewall físico con el cual nosotros podamos estar filtrando la información. El día de ayer yo les hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes creen que dentro de nuestra institución se maneja algún mecanismo de seguridad? Y por ahí Byron me daba la respuesta y decía que sí, porque cuando nosotros ingresamos y queremos conectarnos a la red, pues la red de Wi-Fi está abierta, ustedes se pueden conectar, pero a la hora de tratar de navegar, automáticamente el firewall, que es un firewall físico, el que nosotros tenemos, pues pide un proceso de autenticación. Luego del proceso de autentificación, pues no es simplemente esa autenticación que ya los deje navegar, sino que también hay un filtrado web donde les dice qué sitios pueden utilizar y qué sitios no. Si ustedes tratan de acceder a un sitio que no es autorizado, automáticamente el firewall les devuelve un mensaje de error. Y de esta forma, entonces también el firewall de nuestro router puede funcionar, donde nosotros podemos ingresar a nuestro router, buscar dentro de los mecanismos de seguridad el firewall y de esta forma pues ir bloqueando algunos puertos o ir bloqueando algunos sitios web por los cuales no se permite navegar. Y entonces es otro de los mecanismos de seguridad que nosotros podemos configurar dentro de nuestra red para garantizar que va a estar segura y que las personas que la van a estar utilizando pues no van a navegar por ella. Redirección y activación de puertos. Los firewalls de hardware se pueden utilizar para bloquear puertos a fin de impedir acceso no autorizado, entrante y saliente de una LAN. No obstante, existen situaciones en las que deben abrirse puertos específicos para que determinados programas y aplicaciones puedan comunicarse con dispositivos de otras redes. La redirección de puertos es un método basado en reglas que permiten dirigir el tráfico entre dispositivos de redes independientes. Pues este es otro de los puntos también que maneja un firewall. Si ustedes se recuerdan, también el día de ayer trabajábamos dentro de las directivas de seguridad el firewall de Windows. Solo que el firewall que maneja Windows es un firewall lógico, un firewall de software, pero realiza las mismas funciones. Si el firewall no autoriza alguna acción o una entrada de algún tipo de información o salida, el programa no se puede utilizar. Entonces, para que el programa se pueda utilizar, a veces cuando se instala, por defecto, pues el propio programa trae sus propias configuraciones del firewall y se las envía a nuestro firewall de Windows para poderlas configurar. Y en algunos casos, pues es manualmente que nosotros las tenemos que configurar. De la misma forma, dentro de nuestro router, nosotros podemos hacer esta configuración para poder realizar algunos accesos a programas o a páginas específicas a la hora de que estamos haciendo un filtrado web. Y que de esta forma, pues pueda funcionar, en este caso, pues el programa o la aplicación que estemos ejecutando. Aquí tenemos configurar la seguridad inalámbrica y en este caso pues es la actividad que se tiene que trabajar para esta semana. Si se dan cuenta, acá tenemos la tarea HD2, aplicar la solución avanzada de problemas de equipos y sistemas ofimáticos y dentro de esta actividad pues lo que se sugiere dice, en base a los procedimientos de seguridad estudiados, realice la siguiente práctica de laboratorio de NetAcad. Puede descargar el archivo adjunto o dirigirse a NetAcad para descargarlo. Es la práctica 12.2, 5.8 de Packet Tracer, configurar la seguridad inalámbrica. Y es esta que estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Se las dejé aquí en aulas virtuales para que no tengan que ir directamente aquí a NetAcad para descargarla, o si están ya leyendo y repasando, pues pueden descargarla directamente desde acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues en este caso dice que hay que realizar esa práctica. Dice, en este espacio suba un resumen y realizar un resumen sobre la práctica realizada en Packet Tracer. O sea que no van a subir el Packet Tracer resuelto, sino que simplemente van a hacer un resumen de las configuraciones que aplicaron dentro de esta práctica de seguridad.
Luego también van a subir una captura de pantalla del porcentaje alcanzado dentro de dicha práctica. Recuerden que las prácticas de Packet Tracer traen en la parte inferior un porcentaje que va mostrando si nosotros alcanzamos o realizamos el 100% de esa práctica. Entonces también incluyan dentro de su resumen una captura de pantalla donde se pueda observar qué porcentaje de la práctica lograron alcanzar. Y esa sería entonces la actividad para poder trabajar durante estas dos clases. Vamos a continuar por acá y entonces luego de esto pues tenemos la protección de equipos físicos. Hablando de protección de equipos físicos pues tenemos diferentes tipos de mecanismos o medios que podemos utilizar. Uno de ellos pues es la reproducción automática dentro de nuestro sistema, ¿verdad? A veces cuando nosotros conectamos una memoria, no sé si se lo han observado ustedes, pero conectan una memoria y automáticamente ya se abre todo el contenido. ¿Pero por qué? Porque eso está configurado de esta forma dentro de nuestro sistema. En Windows nosotros tenemos la opción dentro del panel de control para poder verificar la reproducción automática. ¿Qué es lo que queremos que haga? ¿Será que queremos que se abra de una vez, que nos sugiera la apertura? Pues eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Muchas veces a la hora de abrir alguna de los dispositivos de almacenamiento externo, con el simple hecho de abrirlos, ya se está infectando nuestro sistema. Entonces, una práctica recomendable es que no permitamos que nuestro sistema ejecute automáticamente esos dispositivos. También existe algún hardware de seguridad físico, ¿verdad? Como para evitar que, que nos roben los dispositivos. Esto ya es hablando dentro de algunas empresas, ¿verdad? Incluir algunos tipos de candados o seguridad física con la que nosotros podamos proteger tanto los dispositivos como computadoras o cualquier otro dispositivo que utilicemos como medio de comunicación o tecnológico. Por acá nos habla de alguna actividad que podemos realizar en cuanto a la seguridad física. Y bien, entonces hasta ahí llegaríamos en cuanto a los procedimientos de seguridad. Con esto estaríamos concluyendo la parte de los procedimientos de seguridad que nosotros debemos de conocer a la hora de estar trabajando con sistemas ofimáticos y principalmente con sistemas informáticos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por ahí veo que ya solo nos quedó Mayerly y Odalis. ¿Algo que quiera agregar, Mayerly? Hola, buen día, Inge. Solo una pregunta, ¿de qué manera se hace el direccionamiento de los puestos? El direccionamiento de los puertos. Muy bien, gracias Mayel. En este caso, para realizar el direccionamiento de los puertos, en algunos casos se puede realizar siempre y cuando el router me permita realizar esa acción. Si el router no trae esas opciones de configuración, algunos routers lo traen, pero últimamente los routers pues que nos ofrecen las diferentes compañías de internet son un poco más simples. Entonces hay routers que no nos ofrecen esas características. Lo más que nos ofrece realizar un router, pues es cambiar la contraseña, cambiar el SSID, protegernos contra algún tipo de actualizaciones del firmware y es lo único. Pero para poder realizar este mecanismo de cambiar la configuración de los puertos, tendríamos que navegar por nuestro router y buscar en opciones de seguridad si nos ofrece esos mecanismos. Y únicamente se van a poder realizar si el router trae un firewall físico. Pero como les decía, por lo regular los routers modernos o los que utilizamos en nuestra casa no lo tienen. Muy a menudo lo vamos a encontrar ya en una empresa que sí ya trabaje con un equipo más sofisticado. Y automáticamente ingresando a las opciones de seguridad y buscando las opciones en este caso se lo voy a mostrar por acá, que lo teníamos en esta parte de acá, buscando la opción de configuración del puerto, así como la vemos por acá, teniendo la opción de configuración del puerto. En Packet Tracer, en la práctica, pueden buscar ustedes esta opción donde nos aparece la opción de cambiar el puerto, ¿verdad? El puerto externo, el puerto interno, qué protocolo va a utilizar y qué dirección IP. ¿Para qué se utiliza esto? Para que la red me permita ejecutar ese puerto, para que permita entrar y salir información. Y de esta hacemos que las páginas o los sitios que visitemos si tengan algún acceso dentro de nuestra computadora. Así se tendría que hacer, Mayel. Ok, gracias. Sí. Perfecto, Mayel. Odalis, ¿algo que quiera agregar?
Y nada, Inge. Muy bien, entonces yo las dejo para que puedan iniciar ya a trabajar esta práctica. Es una práctica bien sencilla. Recuerden que en estas prácticas de NetAcad, ahí vienen todos los pasos especificados de cuáles son los procedimientos que tienen que ir ejecutando. Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo ir leyendo cada uno de los procedimientos para que puedan ejecutarlos y lógicamente alcancen el porcentaje que les aparece dentro del alcance que se pretende con la práctica, ¿verdad? Entonces, les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Cualquier duda o pregunta que tengan, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp y yo voy a tratar de estarlas apoyando. También el día de ayer les mandé un mensaje que hay varios que no han accedido a la plataforma, entonces para que ahí ya está el link, solo para que utilicen su usuario y contraseña y automáticamente los lleve al curso. Más adelante les estaré compartiendo la grabación de esta clase. Les agradezco su participación y nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Que tengan un bonito día, que todo les siga saliendo muy bien y cualquier cosa, estamos siempre en contacto a través de WhatsApp. Feliz día para todos.